Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, Y el libro de esta semana es Persuasión, de... Robert Cialdini. Robert Cialdini es un profesor que actualmente hace clases en la Universidad de Arizona. Él es psicólogo, ha trabajado también en la Universidad de Stanford y es muy famoso por un libro que hizo en los 80 que se llama Influencia, que habla de cuáles son los elementos que tú tienes que tener en cualquier mensaje, venta de producto, marketing o lo que sea, para poder influir en tus futuros consumidores o personas que quieres persuadir. Lo divertido fue que ahí él escribió este libro no para gente de marketing, sino para que las personas se protejan del marketing. Y nadie lo pescó. O sea, en realidad, al revés, lo que él quiso hacer era, voy a mostrar las técnicas que usa la gente del marketing para que a ti no te engañen. Y lo que terminó pasando es que fue el libro de cabecera de muchos cursos de marketing. Sí. Y de hecho él abre un poco este libro contando esa anécdota. Este libro en particular se enfoca en todo lo que viene antes de que nos llegue un mensaje que nos quiere influir. Y para eso él divide el libro como en tres grandes partes que se enfocan en el enfoque, donde nos concentramos, también cómo se hacen asociaciones de distintas ideas y cómo se optimiza todo este fenómeno que él llama persuasión. La palabra persuasión creo que es bastante intuitiva en ese sentido, porque el proceso de influir, de hacer llegar un mensaje, no siempre inicia cuando nosotros ya nos enfrentamos al mensaje, sino que hay muchos como mensajes más como subyacentes que están antes. Desde cosas tan sencillas como el olor o el aroma que tiene una tienda al momento de entrar o la música que te ponen antes. Sí. Realmente él lo habla como un opener, como una idea que se planta en tu cabeza que te hace más receptivo. Y a veces ni siquiera es una idea, es un ambiente. Son cosas que nuestro cerebro capta sin que nosotros estemos conscientes y que es afectado por ello. El primer capítulo del libro intenta explicar o dar como una especie de marco conceptual a lo que él entiende y dice, miren, para que ustedes lo entiendan en sencillo, vamos a hablar de marcos mentales, primeras impresiones, mentalidades con las cuales tú te enfrentas a un mensaje. Las anclas. Es básicamente la gracia de esta primera parte o primer capítulo es decirnos, esto tiene muchos nombres, yo lo voy a sistematizar y ordenar y lo voy a llamar como gran género la persuasión. Uh-huh. Y a propósito de eso, de hecho él la define, dice la persuasión es un proceso de ordenar a los receptores para que ellos sean capaces de captar o percibir un mensaje aún antes de que lo encuentren propiamente tal. Por lo tanto, para efectos del resto de nuestra conversación, vamos a estar hablando de persuasión como esto que muchas veces recibe tantos nombres. Sí. Y también como aclaración, si bien vamos a hablar mucho de marketing, esto no se limita solo al marketing. Sí, esto es un conocimiento muy transversal. El propio autor habla cómo lo ha utilizado, por ejemplo, en la academia, en el hacer clases, y cómo predispone a sus alumnos a que estén más atentos. Sí. Y eso me habría gustado que me hubieran hecho en la universidad. El capítulo 2 habla de los momentos privilegiados, que son esos puntos en el tiempo donde un individuo está particularmente receptivo a un mensaje. Por lo tanto, cuando en tu atención algo entra, es muy probable que si después viene algo que confirma o algo que profundiza en esa idea, vas a tender a considerar que esa cosa es más importante. Por lo tanto, lo que cualquier persuasivo quiere lograr es hacer que tú pongas atención en algo y luego entregarte ese algo. Esto funciona mucho como, o en parte un fenómeno que tendemos a aceptar como verdadero siempre el primer pedazo de información. Y eso realmente está anclado y lo cuestionamos menos. ¿Tuviste 22 Jump Street? Creo que no. Bueno, película de 2-3 años. Tiene un punto importante en esta comedia policial
donde juegan con eso, donde una información que la película nos entregó y nos dijo que era una cosa, después descubrimos que era otra. ¿Ya? Y textualmente es parte de la trama que los protagonistas leen esto de, oye, espera, si es que estamos sesgados a aceptar el primer pedazo de información como verdadero, ¿qué pasa si lo que primero nos dijeron era mentira? Y con eso se empieza a resolver el misterio. Ya. Un ejemplo concreto de cómo lograr esto era, el autor decía, habían personas o fundaciones que querían obtener donaciones y se acercaban a una persona y le decían, ¿usted se considera una persona generosa? Y decían, sí, soy una persona generosa. Ah, qué bueno, ¿le gustaría responder esta encuesta? Y empezaban a responder la encuesta y al final venía una pregunta sobre donaciones. Entonces la persona ya había puesto su atención en su característica soy generoso, por lo tanto se veía como compelida a hacerlo. Claro, tienen que mantener una consistencia en el tiempo y con quién se están presentando. También una cosa que es muy importante respecto a esto es que nuestra mente, a pesar de que la modernidad nos hace pensar lo contrario, no es capaz de mantener más de una cosa bien en la mente al mismo tiempo. Es decir, le ponemos atención a un solo gran elemento. Por lo tanto, cuando una persona persuasiva te pone como una característica dentro de tu foco de atención, es muy difícil que te des cuenta de las otras características. Por lo tanto, una empresa lo que podría hacer es hacer que el receptor se enfoque en una como ventaja competitiva de tu producto y así olvide todas esas otras cosas en las cuales es peor. Claro. Todas estas cosas realmente juegan un poco con nuestra memoria. Como dicen, no somos capaces de retener mucha información al mismo tiempo en la cabeza. Y lo último que ha ocurrido lo tenemos más presente y estamos más dispuestos a tomar acciones con esa información. También es un buen ejemplo como la gente toma más seguros contra desastres naturales después de que ha ocurrido uno de esos desastres naturales. De hecho, esa misma idea es la que trata el siguiente capítulo, que habla de muchas veces hay una especie de ilusión donde a lo cual tú le estás poniendo atención parece más importante que todo el resto. Y es el ejemplo de los incendios. Claro. Cuando tú le pones atención a que un incendio muy importante, crees que es lo más importante de la Tierra porque objetivamente en tu mente es lo más importante en ese minuto. Esto va muy de la mano como las personas confundimos correlación con causalidad. Correlación es todas las personas que respiran oxígeno se mueren. Causalidad es las personas que no respiran oxígeno se mueren. Creo que ese no es un muy buen ejemplo. Voy a poner la ilustración que lo explica. Porque es verdad, si tú respiras, te vas a morir. Hay una correlación de 1. Es perfecta. Pero la causalidad, eso no es causalidad. Causalidad es causa y consecuencia. Si tú no respiras, te mueres. Ya, creo que podría haber utilizado otro ejemplo un poquito más claro, pero te entendí la idea. Correlación es que estamos viendo dos fenómenos en paralelo que parecen comportarse de la misma forma. No necesariamente están relacionados. Sí, sí. Te entiendo perfecto. Un ejemplo concreto que da el autor de cómo hacer que la persona que nos está escuchando ponga atención es utilizar aquellas cosas que están en el fondo. Ellos en los tiempos como antiguos del internet, porque las imágenes que utilizaban eran muy arcaicas, mostraban páginas web donde vendían colchones. Y en una página web ponían en el fondo de la página web como nubes o cosas acolchadas y en el otro ponían signos de dólares. Entonces comparaban cómo se vendían distintos tipos de colchones en esas páginas y se daban cuenta que la página web que tenía las nubes de fondo tendía a vender aquellos colchones que fuesen más cómodos aunque fueran más caros. En cambio, el otro, que ponían el signo de dinero en el fondo, las personas tendían a comprar aquel colchón que era más barato aunque fuera menos cómodo. Un ejemplo actual que se me ocurría sería como Apple tiene una estética consistente tanto en internet como en las tiendas y como otras marcas copian esa estética que tratan de verse como limpios, como oh, diseño, esto es místico. Pero después tienes todas las otras empresas que trabajan con Apple que copian esa misma estética y tratan de también cobrar ese premium de sus productos. Sí.
Un ejemplo más político que da el autor era la guerra de Afganistán y cómo una movida como, yo diría, publicitaria muy inteligente que usaron fue enviar muchos periodistas con las tropas de Estados Unidos a Afganistán. Les dieron acceso completo para estar con las tropas. Por lo tanto, el gran foco de la mayoría de las noticias era el día a día de los soldados. Y no era como la imagen completa de por qué estamos batallando, por qué, si esto es justo o no es injusto. Por lo tanto, toda la atención se fue a la minucia, al día a día, a este héroe que perdió un brazo, en vez de pensar por qué esa persona estaba invadiendo Afganistán. Que no ha funcionado. No ha funcionado. El punto de fondo es que es importante ver dónde la persona que está al frente está poniendo la atención. Uh-huh. Y cómo podemos usar eso a favor o en contra de algún mensaje. O incluso como nosotros podemos, al estar conscientes de esto, jugar con nuestra propia atención. Acá podríamos, tomando este mismo principio, rodearnos de cosas que nos recuerden que tenemos que estar o trabajando o concentrados. Sí. A mí me pasa mucho que me concentro más trabajando en el computador si al lado tengo un papel en blanco con un lápiz. Ya. Tengo un bloc de notas que lo uso para rayar más que nada, pero cuando lo tengo ahí al lado me concentro más. Estoy como en modo de trabajo. Te recuerda la cosa, digamos. Exacto. O incluso creo que el autor lo mencionaba, de cambiar el fondo de pantalla. Guiar tu cerebro de una manera sutil. Y empezar a crear esas asociaciones. Yo estoy solamente elucubrando, en verdad esto no sé si es verdad o no, pero me da la impresión de que, sobre todo para las personas que tienen más déficit atencional, que les cuesta más concentrarse, utilizar este tipo de técnicas de ponernos pequeños recordatorios pueden ser muy buenos. Y diría que no solo como si tienes déficit atencional, dado el estado de la concentración en el mundo ahora que tenemos distracciones por todos lados, diría que es especialmente útil empezar a hacer esto. Empezar a eliminar notificaciones, empezar a crear un ambiente de concentración. Una como nueva característica de los iPhones es que ahora tienen un programa que te permite como cortar una determinada aplicación si es que ya llevas una cierta cantidad de minutos en ella. Y yo no sé si es tan... yo no sé si te sirve tanto como para moderarte, porque literalmente no te deja acceder, pero te da un botón para seguir, sino más bien que funciona como un buen recordatorio. Exacto. Como yo me puse esta meta, no voy a pasar esto de 10 minutos en Instagram al día. Hace lo que acá mencionan, de que lo pone como foco de atención. Sí. Porque mientras no le estés poniendo atención, no es importante. Y no te das cuenta. Claro, no estás midiendo el minuto a minuto. Pero cuando ves, wow, estoy 2 horas y media en el celular todos los días, es distinto. Es impresionante lo que uno pasa en el celular sin darse cuenta. El celular, por suerte, me alivió ver que no era tanto como temía. Ya. En el tablet es otra historia, pero ahí leo también, así que es raro. Sí, es que ahí está la trampa, porque si yo por lo menos uso mucho el tablet para trabajar. Entonces hay muchas horas donde tengo esto porque estoy haciendo algo de la oficina y me hace la trampa de que me distorsiona la gráfica, la estadística. Uh-huh. Pero bueno, avanzando un poquitito, el capítulo 4 habla de la causalidad y cómo nuestra mente nos hace una pequeña trampa y nos hace pensar aquellas cosas en las cuales nosotros le ponemos atención deben ser la causa de lo que pasa después. Por lo tanto, esto puede ser usado a favor o en contra. El capítulo era bien largo y se explayaba mucho en un fenómeno que es bastante malo, que hablaba de cómo muchas veces en los juicios o en situaciones judiciales se le ponía mucha atención a una persona y eso terminaba generando que se considerara que él era el causante del determinado delito. Y en concreto, él explicaba cómo a medida que fueron avanzando los años, se empezó a utilizar la tecnología de videos, grabaciones, y cómo el solo ángulo de la cámara afectaba la percepción del jurado. Sí, y
Incluso él entra en harto detalle de cómo se obtenían, cómo se hacían las interrogaciones, y habían interrogaciones que prácticamente están diseñadas para generar una confesión, incluso si es una confesión falsa. Sí. A tal punto que las propias personas que, comillas, confesaban, creían en verdad por un tiempo que en verdad habían sido ellos los perpetradores del delito, y después se dan cuenta que habían sido objeto de esta como mini tortura psicológica. Sí, es, creo que en esta película La vida de los otros, esta película Sí. alemana, que tiene una escena donde muestran como una clase de interrogación. Y el profesor ahí muestra todas estas técnicas para generar una confesión. Y lo que hemos visto a lo largo de los años es que todas esas como técnicas avanzadas, eh, lo único que hacen es que generan confesiones y el 99% no sirven. Mm. Incluso salió, o sea, en muchos estudios respecto a sesiones de tortura que tampoco daban los resultados que querían. La gente que recibía estas torturas como de la CIA, daban confesiones y nunca esa información fue útil. Eh, es brutal ver cómo esa área oscura del conocimiento psicológico ha avanzado tanto en los últimos 100 años. Ver cómo hay formas de obligar a una persona por... bueno, sí que en realidad creo que estoy diciendo equivocado, ¿no? Creo que no son 100 años, creo que son harto más de 100 años donde la tortura ha avanzado, pero me impresiona tanto que el ser humano tenga un área tan fuerte y tan perversa y que haya dado lugar a tanto estudio. Que verdaderamente hayan personas en el mundo que son expertos en torturar. Yo lo encuentro brutal. Es macabro, realmente macabro. Pero volviendo un poco acá a la idea, es entender cómo el foco de atención realmente crea la ilusión de causalidad. Te piensen que así también ocurren las histerias colectivas, todos los pánicos ocurren un poco como esto. Especialmente los casos de histeria colectiva donde tienes casos que la gente es hospitalizada, donde tienen síntomas de náusea, fiebre, creen que están intoxicados y no pasó nada. El cerebro cree que porque las últimas semanas vio las noticias que se habían soltado algún químico, por esa información el cuerpo se convence de que está enfermo y está infectado y tiene que tomar acciones. Nuestra mente es mucho más poderosa que el cuerpo en muchas oportunidades. Hay ciertas cosas, de hecho, que atraen más la atención que otras, como por defecto. Lo sexual es algo muy típico. Como si vemos algún contenido que tenga algo de sexualidad, nuestra atención se va de manera inmediata hacia ello. Y como es peligroso para las personas creer que poner algo sexual porque sí va a ser algo bueno. Sí, es el mito de el sexo vende, porque es el sexo vende en los lugares donde el sexo vende. Sí, siendo un poquito más preciso, el sexo vende si tu producto está asociado en algún sentido a la sexualidad. Claro, o se puede asociar de alguna forma. Sí. Si vas a vender blog de notas y pones una gigantografía con una mujer desnuda, no vas a obtener más ventas. No, tampoco las cosas con detergente, excusados. No tiene nada que ver. Pero si vas a vender ropa o si vas a vender un perfume, ahí tal vez es más probable que sí funcione. Sí. Acá el tema, bueno, y lo vamos a explorar un poco más en la parte 2 del libro, pero hay que estar consciente de cómo funcionan las asociaciones. Cómo asociamos el sexo con la atracción física, con lo que sea que estemos haciendo la conexión. Por eso, como dices, ropa, perfume. Si ustedes piensan que ustedes van a salir en la noche a buscar pareja o con amigos o van a un bar, lo que sea, todas las cosas que van a hacer en ese momento van a estar después asociadas. Entonces ustedes pueden efectivamente venderlas con sexo. También una segunda idea fuerte es lo amenazante, la violencia. La violencia es muy atractiva para nuestra atención. Todas aquellas cosas peligrosas, todas aquellas cosas que nos pueden generar un daño, traen mucha atención. Por lo tanto, si tú pones un
un video en YouTube o un video en la televisión donde haces énfasis en que alguien entró a robar en un hogar, es muy probable que si tú posteriormente a ese video o después de una película violenta pones un mensaje de una compañía de alarmas, es muy probable que venda mucho más. Bueno, y de hecho, porque la violencia y las amenazas tienen tanta capacidad para captar la atención, es que muchas noticias cada día son, o hace mucho tiempo, que son tan sensacionalistas, que son robos, asaltos, asesinatos. Y después ves cosas como la percepción de peligro es mayor al peligro real. Sí. En este sentido, una anécdota bastante interesante es la del libro respecto de todo lo que sucedía con las empresas tabacaleras, todos los que venden cigarrillos. En Estados Unidos lo que sucedió es que esas empresas eran gigantescas y tenían muchos millones de dólares. Por lo tanto, eran capaces de hacer campañas de publicidad muy fuertes que permitieran estar en presencia en todos los medios de comunicación con mucha frecuencia, es decir, estaban constantemente. Y las como compañías anti-tabaco o las fundaciones anti-tabaco en general no podían competir con esto y lograron de cierta manera que el gobierno aprobara una especie de subsidio en virtud del cual por cada dólar que invertía una empresa tabacalera se le tenía que dar $1 o la misma cantidad de minutos a una empresa anti-tabaco. Sí, eso va de la mano con... Esto es la ley de la... que esto tiene que ser justo. La ley de la justicia en todo lo que fue las telecomunicaciones, que era, si tú vas a presentar una idea, tienes que presentar también la idea opuesta. Y esto llevó a un fenómeno muy divertido y contraintuitivo, que en un principio la batalla de las empresas tabacaleras fue, bueno, si nos van a empezar a poner esta cierta cantidad de mensajes anti-tabaco, yo voy a subir la cantidad de publicidad que hago al respecto, y empezaban a llenar por todos lados. Y curiosamente eso lo que hizo fue darle aún más atención a los efectos contrarios. Por lo tanto, en algún minuto brillante del marketing de estas malditas empresas, lo que lograron fue decir, espera, un minuto. Si es que yo disminuyo a 0 la cantidad de tiempo que le doy a publicidad, eso va a significar que estas otras empresas que no tienen dinero no tengan tiempo tampoco, no tengan dinero tampoco. Por lo tanto, sus mensajes también van a bajar a 0. Cuento corto, disminuyeron y cortaron toda su publicidad. Las empresas que las fundaciones que intentaban disuadir de fumar tabaco también perdieron todo su tiempo, y lo que sucedió es que las ventas se dispararon porque se quitó de la atención pública los efectos negativos del tabaco. Demonios, Sí. nos ganaron. Por desgracia. No fumen, niños, no fumen. Hace mal. Bueno, el último elemento que llama mucho la atención es la diferencia, es lo novedoso. Por eso muchas veces, o de hecho todo el tiempo, pueden ver que hay una nueva moda de ropa. Es eso, es que tratan de crear, o mejor dicho, fabricar novedad donde no lo hay. Porque un par de jeans son un par de jeans, no me importa cuánto varíen el tono de celeste. Pedro no es un hombre de modas. No soy un hombre de modas. Pero eso un poco... Esa es una de las razones por las que lo hacen. Porque tienen que presentar novedad constantemente. La novedad atrae la atención. Y si la tienes que fabricar, bueno, lo hacen. Desgraciados. Esta parte del libro está dividida en 2 capítulos. El primer capítulo que habla sobre estos mandamientos de la atención, que es lo sexual, lo amenazante, lo diferente. Pero también tiene una segunda parte con cosas que son menos intuitivas. Por ejemplo, cuando existe un mensaje que se refiere a nosotros mismos, es decir, que tiene que ver con quién eres, o tu mismo rango etario, o tu misma, no sé, orientación sexual o lo que sea, tendemos a pensar de que es más importante de lo que es. Por lo tanto, cuando las personas intentan influir, una de las técnicas es hacer parecer el mensaje lo más personalizado posible. Lo cual hoy en día con internet, de hecho no lo aborda tanto el libro, pero hoy en día con las tecnologías que existen, tú puedes crear mensajes donde de manera automática el computador cambie el nombre, cambie el sexo, cambie todo, y pareciera ser que como que te lo escribieron a ti personalmente. Creo que había creo que para Civil War, la película de Marvel,
¿Ya? Creo que había unas aplicaciones donde podías, entre comillas, recibir una llamada del Capitán América o Iron Man. Ya. Era como, hola, Santiago. Gracias por unirte a mi equipo. Entonces, si ustedes quieren influir, una cosa que tú puedes hacer es crear a la medida de tu audiencia el mensaje. Y esto yo lo veo mucho con discurso público. Los buenos discursos públicos son aquellos que tienen muy consciente a quién le están hablando. Cuando tú eres una persona experta en una materia, no puedes olvidar que no te estás hablando a ti mismo, sino que le estás hablando a una audiencia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos este podcast, nosotros tenemos en mente quién lo va a escuchar, no nos hablamos a nosotros mismos. Y eso cambia un poco el mensaje y lo hace más personalizado. Tratamos de sacar los chilenismos. Lo intentamos. Lo intentamos. Pero aún así, tratamos de crear una sensación de comunidad, de nosotros y ustedes estamos acá con ganas de aprender. Y en esto yo quiero ser súper claro. Yo creo que el ser persuasivo no es de por sí algo malo. La palabra persuasión muchas veces suena como te quiero manipular. Y no es tan así. Muchas veces nosotros en este podcast concreto lo que queremos es compartir ideas, generar comunidad y generar un proyecto común. No tenemos una mala intención detrás. Por lo tanto, si queremos influirlos, es en el buen sentido. Sí, o sea, manipulación tiene una connotación negativa. Persuasión trata de ser, tómenlo con una palabra neutral. Sí. Y especialmente lo de persuasión es algo neutral. Si es que no hay una intención de engaño, no hay que espantarse. Sí, sí. Pero en fin, avanzando un poquitito con la obra, un efecto que encontré notable y que ojalá voy a empezar a usar en mis propias clases es el hecho de utilizar la idea de lo inconcluso, lo que todavía no ha terminado, para atraer la atención. El autor contaba que él en sus clases en la universidad lo que hacía era contar una anécdota y dejarla inconclusa para que en la siguiente clase él la terminara. O sea, estaba haciendo un continuar en su clase. Sí, lo que hace lo que ves en Game of Thrones, sí. Que termina como, oh, ¿qué va a pasar? Tengo que esperar una semana. Es lo mismo. Oh, el desgraciado. Lo encontré notable. Qué gallo más genio. Y eso es muy difícil de hacer. Porque tú tienes que hacer calzar los tiempos. No es fácil. No. Pero creo que acá, en todo lo que es atención, todos ustedes pueden encontrar muchos ejemplos en películas, en televisión, porque estas son técnicas para que, bueno, como dice el libro, pongamos atención a la historia. Junto con todo lo inconcluso también están los misterios. Y hay una charla TED que ustedes pueden ver de J.J. Abrams, que es quien inventó Lost. Después hizo las últimas películas de Star Trek. También hizo el episodio 7 de Star Wars. Y él lo dice abiertamente. Mi filosofía es usar el misterio. Yo en todo lo que toco va a haber un misterio. Para bien y para mal. A mí no me gusta tanto ese estilo, pero no le puedo negar el efecto que él tiene como director cuando crea estos misterios. Sí. Y yo creo que es algo más milenario. O sea, las historias milenarias de fábulas donde había un misterio y qué va a pasar, siempre han sido muy atractivas. Sí, y ni siquiera, no tiene que ser algo tan explícito el misterio, pero siempre hay un pedazo de información que no tenemos. Sí. Que tenemos que decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser esto? A mí me pasó hace poco que fuimos a ver la última de Misión Imposible, que tú habías visto el tráiler y yo no. Entonces yo no había visto ninguna imagen de la película, por lo que mientras la estaba viendo me sorprendí varias veces, porque no esperaba la resolución de conflictos que el tráiler te contaba. Sí, de hecho no lo vean, maldita sea. Spoilers por todos lados. De hecho, muchas veces era como, este era el plan, introdujeron un problema en el plan, ¿cómo se va a resolver? Eso es muy, muy grato. Dan ganas de ver historias así. Lo mencioné un poco antes, cómo funcionaba la asociación, pero acá el autor entra de una manera más profunda, de cómo si tú quieres que las personas piensen algo de ti, una muy buena estrategia es que
tú te juntes con alguien que ya tiene ese como valor predispuesto, preasociado. Sí, la idea de cómo cuando tú asocias algo a otra cosa, eres capaz de como transferirle las características que tiene. Claro. Por lo tanto, es muy habitual ver en publicidad que ponen a una figura conocida, a un atleta, a una persona, a un actor, para intentar transferir su carisma al producto. Sí. Y esto también puede funcionar para los dos lados también. Acá ocurrió que cuando se implementó el sistema de transporte público del Transantiago, usaron al futbolista Bambán Zamorano como para generar esta asociación positiva. Y el problema fue que el sistema fue tan masivamente detestado que la gente empezó a detestar a Bambán Zamorano. Sí, Y él se convirtió como en el objeto de burla pública. Sí, lamentablemente no se asoció con un buen producto. No, pero por eso esto puede funcionar para ambas cosas. Y también ocurre cuando personas famosas salen con políticos o gente que quiere salir con ciertos políticos y no con otros. Hay todo un juego de con quién salgo en la foto. Sí. Y más allá de con quién salgo como persona, también puede ser qué palabras utilizo. Si ustedes tienen un emprendimiento, una empresa, donde se utilizan cierto tipo de palabras, pueden empezar a generar una asociación como implícita en sus propios trabajadores que cambie el acercamiento que tienes con el público. Por lo tanto, es muy distinto si tú tratas a tus clientes, a tus alumnos, a tus pacientes, con distintas palabras. Sí. Acá da un ejemplo muy muy bueno de una organización no gubernamental que se preocupaba del área de la salud. Entonces había cambiado mucho de su lenguaje, que era como con el lenguaje como corporativo, de venta, de como más, el lenguaje agresivo lo cambiaron entero. En vez de decir como objetivos, vamos a hablar de metas, logros. Todo para generar como esta cultura de nosotros estamos acá para cuidar gente. Sí. También tú puedes empezar a asociar lugares o geografías. ¿Y qué quiero decir con eso? Si es que tú presentas tu producto en una cierta parte del supermercado, ya es distinto. O si tú lo pones con un determinado ambiente o con un determinado fondo. Eso también genera una cierta como persuasión, porque la persona cuando ve este ambiente, escucha este sonido de fondo, es capaz de asociar ciertas cosas a un nivel que no está muy consciente. En ciertos supermercados, por ejemplo, si van a la parte de vinos, el suelo es distinto, la iluminación es distinta, en vez de ser como este ambiente de supermercado que por lo general es como blanco, limpio, cambian por un ambiente como de madera. Es otra la ambientación que quieren generar. Quieren generar como eso de estás en tu casa cómodo, con una fogata y una copa con lo que sea que ustedes tomen. En las películas también este fenómeno se ve. Cuando en una película como Transformers te ponen una especie de mini comercial de alguna marca de automóvil y es demasiado notorio, se empieza a dar un efecto contrario. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando tú eres persuasivo porque asocias tu objeto a una determinada geografía, eres capaz de dar ciertas señales. Y esas señales las personas las van a captar, pero solamente como por debajo. En cambio, en las películas, lo que se llama el product placement, muchas veces es tan evidente, es tan en tu cara, que la persona termina molestándose. Es que rompe la ilusión de la película. Sí. Ese te diría que es el problema cuando es tan notorio. Es, ¿qué acaba de pasar? Si yo corto esto, si literalmente cortar este segmento de la película y lo saco, uno, no cambia nada. Dos, puedo ponerlo en la televisión como un comercial. Sí. Por lo tanto, si ustedes quieren poner un producto en la televisión, en internet, dentro de una película o un videoclip, tiene que ser como parte de la historia y ser más subyacente, no tiene que ser tan evidente. Bueno,
el caso clásico, y creo que fue el primer caso de product placement, fue Steven Spielberg con E.T., ¿Ya? que quería poner unos dulces. Fue a la empresa y dijo, hey, quiero poner tus dulces y quiero que me pagues. Dijeron, no, ok, voy a ir a tu competencia. Fue a la competencia, puso los dulces y hace mucho que vi E.T., no recuerdo cuál era, pero la secuencia, la historia es que el niño pone estos dulces para atraer E.T. a su casa. Y esos dulces duplicaron sus ventas al mes siguiente. Porque también E.T. fue la película de ese año. Sí. Entonces tenía que cumplir con esas características de ser parte de la historia, pero de todas maneras ser parte del mundo de la historia. Tú lo que tienes que lograr, por lo tanto, es gatillar ciertas como percepciones, pero sin que sean demasiado obscenamente evidentes. Si quieres poner una música, ponla, pero que esté por debajo. Si quieres poner una imagen, ponla en las murallas, pero no la pongas en la puerta. Sí. Y dentro de las cosas que ustedes pueden hacer en sus vidas para, como decía, persuasión. ¿Cómo puedes conjugar esta palabra? Para ser persuasivo. Ok, lo que él dijo. Acá hablaba algo de si ocurre esto, por lo tanto haz esto otro. Todas las técnicas que encuentro que a mí me han dado mejor resultado para cambiar comportamientos funcionan con esto, que si lo recuerdan en ¿cómo se llama el libro que leímos? Sobre ¿Cuál de todo? los hábitos. The Power of Habit. Eso. En ese libro lo pueden ver en más detalle, pero él acá habla de esto mismo, como tú tienes una palabra que dice, si ocurre esto, que es Como la señal. la señal, por lo tanto voy a hacer esto otro. Y me gustó mucho ver que algo que hayamos leído en un libro de hábitos tuviera como este segundo nivel de respaldo y explicación de por qué funciona si es que tengo algo tan simple como un if-then, por lo tanto hago algo. Y sin quedarnos un poquitito pegados en esta parte que es fascinante y que los invitamos a escuchar, la tercera parte del libro es cómo optimizar este proceso. Y en esta parte quiero hacer una invitación, porque el capítulo 10 es una especie de resumen del libro anterior del autor que se llama Influencia. Y en ese capítulo él revisa como estas armas o grandes caminos de influencia, que es la reciprocidad, la prueba social, la autoridad, etc., que vamos a reservar en este episodio porque tenemos muchas intenciones de leer ese libro para el podcast. Ya lo hemos leído, es muy bueno y queremos como compartirlo más en profundidad. Así que lo dejamos reservado como una invitación. Va a venir más adelante en este podcast, pero vamos a detenernos en un elemento que no estaba contenido en ese libro, que es el anterior de este autor. Eso. Y ese elemento es la influencia como adicional del estar juntos, el ser un nosotros. Es mucho más persuasivo aquel mensaje que te genera un sentimiento de nosotros que aquel de estás solo. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando nosotros sentimos que el producto, mensaje, idea viene de un familiar, por ejemplo, es mucho más persuasivo que si viene de un desconocido. Por lo tanto, una de las técnicas de influencia es dar la impresión de que estás siendo familiar con esa persona, que eres parte de. Acá el autor da de hecho una muy buena anécdota de que él estaba leyendo las cartas de Warren Buffett a todos sus inversionistas. Y dentro de esa carta, Warren Buffett decía, miren, yo me tomé esto como si le tuviera que presentar a mi familia todas estas cosas. Y el otro decía, con eso me convenció de que él se tomara mis ahorros con tanta responsabilidad como si fueran de su familia, me dio seguridad. Sí. Dale. Y es algo que he visto que ha resurgido mucho últimamente, este estudio de entender a las personas como miembros de una comunidad. Qué tan fuerte es la necesidad de tener un sentido de pertenencia. Como realmente somos seres muy, muy tribales. Muy Sí. de
yo y mi grupo y el resto. Sí. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Creo que es algo que hay que observar de manera muy objetiva, de que es una característica del ser humano como lo son los sesgos, y ver dónde nos puede favorecer y dónde nos puede jugar en contra. Porque recuerdo mucho cuando leímos El hijo del terrorista, cómo al padre, el autor de ese libro, quienes le dieron el sentido de pertenencia fueron terroristas y el tipo terminó matando a una persona, plantando bombas. O sea, es importante el sentido de pertenencia con las buenas personas. Sí. Bueno, eso logra mucho movimientos como el Estado Islámico, que son capaces de tomar a personas que se sienten muy solas en países donde ellos son minoría y generar este sentimiento de nosotros vamos a acompañarte, vamos a cubrirte, vamos a estar ahí para ti. Por lo tanto, es muy peligroso cómo esto puede ser utilizado de mala manera para que movimientos muy extremos tengan nuevos adherentes. Sí, porque, como decías, tenemos ese sentimiento de pertenencia con las familias, cosas de sangre, pero también está el sentimiento de pertenencia del lugar, de, ¿sabes qué? Me fui a mochilear a África y me encontré con otra persona de mi ciudad, de mi país. Me ha pasado eso y siempre es divertido, como, ¡hola, hola! Y es ese reconocimiento de, venimos de la misma parte. Que si estamos acá, no importa. Pero en un lugar donde es improbable, es divertido. Bueno, pasa mucho eso respecto a los equipos deportivos. Las personas, de hecho el autor lo hablaba, que utilizan la camiseta de tu equipo deportivo suelen ser mucho más persuasivas contigo que una persona con una camiseta neutral. Sí. Así de simple. Por lo tanto, los políticos o quien sea, les conviene mucho asociarse a un equipo deportivo grande para poder por lo menos influir en todo ese gran grupo de seguidores. me imagino... No sé por qué me imagino un político con una mezcla de poleras de todos los equipos más populares en cada país. Altamente probable. Altamente probable. No, pero no, ¿sabes cuál es la técnica? Es ponerte la camiseta del equipo nacional. Ahí está. Entonces, es muy habitual ver a los políticos con la polera o la camiseta del equipo nacional del deporte más popular en ese país y poner ahí, estar ahí. De hecho, es muy típico también ver cómo presidentes o figuras políticas asisten a partidos importantes e intentan que los enfoquen en la cámara. No lo había pensado así. Piénsalo así, son personas que no les interesa tanto el deporte, están más en otros intereses y casualmente aparecen siempre en la final. Nunca estuvieron en los otros partidos, pero casualmente llegan a la final. Sí, es que había visto el fenómeno, no lo consideraba sincero, pero no lo había visto con el lente de este libro de efectos persuasivos para la imagen pública. Wow, estamos aprendiendo acá. Así, no se dejen manipular por políticos malintencionados. Sí. Otra de las cosas que habla acá el autor es cómo al actuar de manera colaborativa también genera ese sentimiento de unidad, de pertenencia. Y es muy muy interesante cómo incluso en deportes competitivos tú generas esa sensación de comunidad con tu equipo. Sí. A mí me pasa mucho jugando League of Legends, que si bien es un deporte... No es un deporte todavía. Todavía no. Lamento informarte que no es un deporte todavía jugar computador. Pero tiene un juego muy competitivo y de hecho hay gente muy, muy tóxica ahí. Hay posiciones que te permiten generar una mejor sensación de comunidad. Y de hecho, los mejores jugadores que finalmente van desempeñándose mejor en el largo plazo son los que logran decir ya, acá somos nosotros contra ellos, no yo, ustedes contra ellos. Y los que les va peor son los que dicen, yo acá estoy haciendo todo, ustedes son mal. Los que se ponen a pelear con el equipo mismo. Ya.
Eh, es muy, muy interesante ver también cómo se pueden hacer estos ejercicios, no necesariamente con videojuegos, pero cualquier cosa que sea como colaborativa te empieza a armar una sensación de comunidad. Mm. De hecho, con cosas tan... Esto es muy interesante. Si tú pones una canción que es conocida por el grupo y todos la están tarareando o la recitan o lo que sea, puedes generar un sentimiento de comunidad más o menos artificial. Y yo hasta leer esto no había pensado nunca la importancia que tiene para, por ejemplo, los gringos, los de Estados Unidos, de estar diciendo el himno nacional tan seguido. Generan un sentimiento de unidad con una música, lo relevan, lo hacen importante. Es muy impresionante cómo ellos se persuaden a sí mismos de sentirse unidos por una canción. Esa es una muy buena observación. Sí, nunca lo había pensado hasta que leí este libro. O sea, no lo dicen en el libro, pero... Sí, me hace sentido. Bueno, con esta parte yo pensé algo menos profundo. Pensé en las fiestas cuando, por lo general, 3 de cada 4 fiestas tienen un momento donde un grupo de personas cantamos Bohemian Rhapsody. Depende del tipo de fiesta a la cual estás yendo, Pedro. Pero me pasa muchas veces que de alguna forma alguien parte y todos se empiezan a agregar y terminas con 20 personas cantando esta canción. Creo que me ha pasado una vez en la vida. No sé qué tipo de fiestas vas tú, pero quiero ir. Son más divertidas que las tuyas, parece. Cantamos Queen. Está bien. Y por último, y esto es como un cierre de precaución, esa es la palabra. Todas estas técnicas, entre comillas, de persuasión pueden tener un uso poco ético. Puedes querer utilizar todo esto para convencer de manera poco transparente. Y eso es un peligro porque no solamente es algo malo desde el punto de vista moral, sino más bien es algo que le puede hacer mal a tu compañía. Y en este sentido, el capítulo final del libro es bastante interesante porque él reconoce mi libro anterior, lo que terminó siendo es un pequeño manual de manipulación de marketing. Y en realidad esa no era mi intención. Entonces el gallo explica que en su primer libro él intentó decir no utilicen esto, sino más bien este libro sirve para que ustedes no los manipulen. En cambio en este segundo libro dijo ese tipo de argumentación no funcionó para disuadir. Porque la verdad las cosas que las personas igual lo usaban. Y dijo, ¿saben qué más? Yo voy a encontrar una forma empírica de mostrarles que no les conviene utilizar esto de manera malintencionada. Y creo que le achuntó muy bien a una buena argumentación. Porque dice, si tú haces esto, le va a pegar a tus utilidades. Cuando una empresa utiliza cualquiera de estos métodos de persuasión de manera poco moral y el público se da cuenta, ese daño de me sentí como manipulado es casi insalvable. Bueno, Electronic Arts, que generaron un contrato de exclusividad con Disney para Star Wars, trataron de usar un sistema de cajas de azar en uno de los juegos de Star Wars. Generó tal nivel de controversia que no solo tuvieron que retractarse, sino que lo que debió haber sido como un gran éxito comercial vendió menos que la versión anterior, 1 millón de copias menos, y generó tanto nivel de enojo que ahora todo el mundo está como no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Hay países de Europa que están ya sacando leyes contra las cajas de azar en videojuegos, porque la gente decía, no, tú estás explotando el misterio de una manera no transparente porque quieres manipular menores de edad. Sí, que ese es el tema. O sea, hay gente que gasta miles de dólares en sobres de FIFA. Sí. Miles. El punto es, si ustedes nos han escuchado y quieren utilizar esto como, entre comillas, para el mal, tengan la precaución de que 1, no es bueno desde un punto de vista moral, pero 2, y esto es más importante para ustedes, si es que están pensando en hacerlo, les va a pegar a sus utilidades de manera negativa. Sí, y también está el otro tema que el autor toca mucho, es
todo esto no es como categóricamente cierto, es probabilístico. Es que si tú tienes estas imágenes de fondo, aumenta la probabilidad de que, o aumenta en un porcentaje las ventas, esa clase de cosas. Y también le decía, mira, muchas de estas técnicas son muy fáciles de romper. Tanto de si una persona está consciente de esto o si cambia el foco de atención. Sí. Así que vamos cerrando este libro con decir, es una gran obra, muy interesante, muy rápida. Yo le pongo un 9 de 10, como dijimos en el otro video, porque me gustaría ver este libro solamente habiendo visto el anterior, pero no obstante eso, es una gran obra, es muy entretenida, tiene una pluma muy ágil, tiene mucho rigor académico. 200 páginas de referencia. 200 páginas de referencia, es decir, esto tiene investigación. Y es un libro que es muy regalable, siento yo. Siento que es un libro entretenido de leer, no obstante no seas tanto del mundo del marketing, aunque ese es como el mayor foco, tal vez. Sí, yo por esas mismas razones le doy un 10, que me encantan los libros que siento que puedo dárselos a cualquiera y que van a apreciar o encontrar útil o interesante. Siento que realmente es muy universal porque toca temas que son tan... No sé si decir que son humanos es la expresión correcta, pero es algo que yo mientras yo lo leía, miraba mi propia vida. Ya. Era como, ¿dónde me pasa esto? ¿Dónde me lo han hecho? ¿Dónde yo he caído en esto o yo he hecho algo por el estilo sin darme cuenta? Sí. Pero también, él no es que haya inventado una metodología nueva, es observar algo que ya estaba pasando. Sí, sistematizarlo, tal vez, esa es la palabra. Sí, esa es la... Le damos muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Ha sido, como siempre, un gusto. Estamos muy contentos porque nuestros seguidores en Spotify y en YouTube están creciendo cada vez más. Les damos una invitación importante a nuestra página web. Pueden ahí hacer todas las donaciones. Estamos también muy contentos porque hemos obtenido nuevos patrocinadores, personas que se están sumando a la comunidad y están haciendo este proyecto posible. Y si ustedes quieren ser parte, aunque sea en $1 al mes, nosotros vamos a estar muy agradecidos de ustedes. Por lo tanto, visítenos en www.elementalpodcast.cl y podrán encontrar la información de cómo vernos en todas las redes sociales y cómo volverte un patrocinador de este proyecto. Y con eso nos queda solo darles muchas gracias por su tiempo y atención y que tengan una muy buena semana. Adiós. Los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en sus iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.